¿Cómo ser la persona que quiero llegar a ser? Me ha llegado esta pregunta a través de un correo electrónico, la cual me voy a tomar todo el tiempo del mundo en contestar, cuál es el análisis que hago detrás de esta pregunta y la razón por la cual me quiero tomar todo el tiempo del mundo en contestar esto para hablar conmigo mismo a través de ti es porque yo mismo me he hecho esta pregunta muchísimas veces y las reflexiones a las cuales llego ahora después de este despertar en el cual se está sucediendo de forma constante, esta misma pregunta es una proyección la cual necesito hacer para reafirmar ese despertar, no para reafirmarlo, pues la verdad no se puede ni reafirmar ni no reafirmar, simplemente se da, es un despertar, pero quiero entender ese análisis de la razón por la cual, en primer lugar, una persona se puede hacer esta pregunta, ¿cómo convertirme en esa persona que quiero llegar a ser? Y quiero detallar cuáles son los procesos por los cuales una persona atraviesa, por los cuales una persona pasa cuando acude al mundo del desarrollo personal. De hecho, esta pregunta es consecuencia, es una ilusión aprendida en gran parte del desarrollo personal. Pues el desarrollo personal te infunda la idea de esa persona exitosa ideal a la cual todo el mundo debería parecerse. Ese ganador, el cual hace cosas de ganadores, el cual es exitoso, tiene mucho dinero, etcétera. Entonces, si alguna vez te has sentido en esa necesidad de tener mucho éxito, si alguna vez te has preguntado ¿cómo puedo llegar a ser esa persona en la que quiero ser? ¿Cómo puedo convertirme en esa persona en la cual me quiero convertir? Si alguna vez te has preguntado esto, probablemente has acudido al mundo del desarrollo personal o has obtenido ciertos aprendizajes de este mundo y has visto que te han producido placeres instantáneos, te han producido resultados cortoplacistas, pero no resultados duraderos a lo largo del tiempo, no son resultados que conecten con tu ser, porque precisamente de base esta pregunta implica una separación del ser y la quiero detallar en este vídeo. Así que, de verdad, si alguna vez te has hecho esta pregunta, de verdad, si alguna vez has querido convertirte en alguien que ahora mismo crees que no eres, quédate en este vídeo porque empezamos. Bueno, lo primero que quiero decir es que me quiero poner cómodo. Este vídeo lo quiero hacer conmigo mismo tranquilamente y poder explayarme de la mejor manera posible para explicar cuál ha sido mi procedimiento, mi proceso por el cual me he considerado un fracasado. He querido apuntar a algo que no era yo al hacerme esta pregunta, cómo llegar a ser esa persona que quiero ser y cómo ese camino ha sido el camino de la rata, ha sido una carrera en la cual siempre me ha llevado al punto de partida, es una carrera en la cual estaba dando vueltas en círculos y esa carrera lo único que me ha llevado es a experimentar muchos niveles de frustración, muchos niveles de negatividad y un conflicto perpetuado en el tiempo. Por tanto, si alguna vez te has sentido en la necesidad de resolver esta pregunta de forma satisfactoria, lo más probable es que si no ves lo que vamos a ver en este vídeo, tú mismo perpetúes ese mismo estado de frustración, ese dar vueltas en círculos, etc. ¿Por qué? Por no entender lo que vamos a ver aquí. Bien, la primera pregunta que yo me hago y la cual ahora entiendo profundamente tiene que ver con el concepto de libertad. Pues tú crees que esa pregunta que te estás haciendo ahora mismo de cómo quiero ser o cómo puedo convertirme en esa persona en la que me quiero convertir, tú crees que esa pregunta la haces desde un estado de libertad total. Y creo que a día de hoy, con todas las experiencias que yo a título personal cosecho, probablemente con lo que vamos a ver ahora tú te identifiques con ello, ahora mismo me doy cuenta de que esa pregunta no está realizada en una conexión con tu ser y por ende no es una pregunta que te realizas desde una condición de libertad. Para no hacerlo todo de forma subjetiva, vamos a hablar de algo objetivo para tratar de explicar este concepto del cual quiero hablar y que es tan importante, que es el concepto de libertad. Durante este canal hemos hablado de conceptos que no se han entendido de la forma correcta, se han malinterpretado desde una dinámica del ego y por ende, por no entender conceptos tan básicos como es el amor, como es el perdón, como es el compartir, pues realmente hemos estado perpetuando conflictos porque no hemos entendido la esencia de estos conceptos. Y este es otro caso de libro por el cual estamos perpetuando conflictos por no entender la esencia de la libertad. Vamos a verlo con el ejemplo de la pareja. Todo el mundo sabe, tú realmente sabes que eres libre. Bueno, realmente no lo sabes y este es el problema. Vamos a hablar con propiedad. La única faceta por la cual Dios te creó o la única faceta que Dios te dio es la condición o la faceta de ser un ser
libre, en libertad, tienes libre albedrío, tienes capacidad de decisión constantemente. De hecho, a día de hoy, en cada momento estás decidiendo. Si en este minuto estás viendo este vídeo, estás decidiendo ver este vídeo. ¿Por qué te interesa? Por las razones que sean. Estás decidiendo, puedes decidir saltarte este vídeo, puedes decidir constantemente cualquier cosa en base a tu voluntad. El problema es que este concepto de libertad, como vamos a ver ahora, no se está interpretando de la forma correcta. Vamos a verlo con el ejemplo de la pareja. Por ejemplo, una pareja, en teoría, en un mundo ideal, se sustentaría sobre una base de amor. Es decir, el amor estaría presente entre el hombre y la mujer. Y esas dos personas, en plena libertad, deciden compartir su amor y unirse en matrimonio y unir sus vidas. Una vida en base o basada en el amor. Bien. ¿Cuál es el problema? Que no estamos viviendo en este mundo ideal, estamos viviendo un mundo terrenal y en este mundo terrenal estas parejas no se sustentan sobre estas bases. Y eso que llaman amor es algo condicionado a un comportamiento concreto. Por ejemplo, y entonces si el amor tiene condiciones, no es amor, por definición. Entonces, la pareja se sustenta sobre una condición, en el 99% de los casos, que es básicamente tener sexo con una única persona, ser la única persona interesada, ser la única persona en el mundo a la cual tu pareja le puede prestar atención. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una disparidad en los conceptos de amor y en el concepto de libertad. Pues entonces, si tú y yo somos pareja y yo condiciono mi amor hacia ti, por lo tanto ya por definición no estoy sintiendo amor, pero si yo condiciono mi amor hacia ti en base a un comportamiento que a mí me interesa, tú no eres libre y tú y yo no estamos teniendo una relación basada en el amor. ¿Por qué? Porque si tú te acuestas con otra persona, si tú besas a otra persona o si a ti te interesa a otra persona, entonces mi relación, eso que nos une, se va a romper. Y eso es una decisión que tú como persona tomarás en libertad. Pero aquí no estamos juzgando si algo está bien o mal, si es políticamente correcto, si no. No. Lo que quiero que traigas a tu conciencia es que si tú estás basando esta relación, si tú crees que esta relación, que es lo más normal, crees que está basada en el amor y la libertad, quiero que cobres conciencia de que no es así, de que te estarías mintiendo. Pues no puedes decir que eres libre cuando realmente no lo eres, pues si haces cierto comportamiento, es decir, no puedes decir que estás actuando bajo tu libre albedrío, con un 100% de libertad, cuando al mismo tiempo dices que si haces A, entonces yo me enfado. O si haces A, entonces mi relación contigo se rompe. Por tanto, por definición, no estamos ejerciendo nuestro derecho a ser libres, a ejercer nuestro libre albedrío, y por ende, esto, de forma automática, implica que esta relación no se basa en el amor. Voy a poner otro ejemplo que no ataque tanto a tu ego, que es la relación que un padre o una madre pueda tener con su hijo. En teoría, el padre y la madre aceptan como verdad que su hijo es libre de hacer lo que quiera, puede ejercer su libre albedrío siempre y cuando actúen como los padres quieren que actúe. Y aquí está la clave, pues es libertad con condiciones, no es libertad. Entonces el hijo puede actuar de una manera. Vamos a suponer que el hijo actúa de una forma compulsiva, de una manera que está no aceptada por la sociedad. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave en la cual se sustenta el amor? ¿Cuál es la clave en la que quiero tocar ahora mismo? Puedes hacer que tu hijo se manifieste su libre albedrío y entonces tú desde el amor trates de ver la causa que hace que tu hijo se comporte de una manera concreta, de una manera que no conecta con su ser, seguramente estará reflejando fuera, proyectando fuera un conflicto interno, entonces estarás permitiendo que tu hijo ejerza su libre albedrío. No le estás poniendo, bueno, no me voy a aceptar, no me voy a adelantar. Esta sería la primera causa, la primera lección de comportamiento, el cual efectivamente se permite que tu hijo haga un libre albedrío, o sea, se exprese de la manera que quiera, y tú, como padre o madre, quieras ver a partir de esa proyección que tu hijo hace fuera, entender cuál es la causa real que está haciendo que tu hijo se comporte de esta manera. Y la segunda opción es, como no te gusta cómo se comporta, pues nada, le ponemos una jaula, lo encerramos en la habitación y a tomar por saco, entonces ya mi hijo no se comporta de la forma que en teoría a mí no me está gustando. Esta es la diferencia clave que quiero hacer y que seguramente ahora mismo conectas mucho más con el mensaje que estaba diciendo ahora con la pareja. Cuando estoy diciendo que una pareja es libre, que una persona es libre, pero que en la pareja no está ejerciendo su libre albedrío por miedo a, y entonces no se sustenta en el amor, es exactamente lo mismo que ocurre con el padre y la madre y su hijo. Es decir, el hijo, en el momento en el que es encerrado a cal y canto en su habitación y se coarta la libertad
de forma en la cual exprese ese conflicto interno hacia afuera, en ese momento no se está ejecutando ni la libertad ni el amor. En el momento en el que un hombre o una mujer se siente culpable por besar a otra persona o por ejercer cualquier tipo de comportamiento, no se está viendo cuál es la causa real que está haciendo que esta persona se comporte de una u otra manera. ¿Quiere decir esto que ahora tú vas a querer que tu hijo sea una persona malvada? ¿Quiere decir esto que ahora quieras que esté bien que tu hombre o tu mujer, o sea, que tu marido o tu mujer esté teniendo sexo alocado con todo el mundo? No. Lo que quiere decir es que esa persona puede ejercer su libertad de la forma que quiera. Si realmente la amas, permitirás que esto ocurra. Ahora, en el momento en el que veas en la proyección algo que no le está causando bien a él y que no te está causando bien a ti, la clave no es juzgar ese comportamiento, sino tratar de entender por qué ejerce ese tipo de comportamiento. Esto es libertad y esto es amor. De igual forma que el padre y su madre con su hijo no lo encierran en su habitación, pues al final lo que estás haciendo es poner un parche a algo que está vivo en la mente de este niño, en el corazón de este niño. Entonces, claro, efectivamente, coartamos su libertad, coartamos su comportamiento y a tomar por culo. Sin embargo, ¿la clave cuál es? Ejerce tu derecho a expresarte libremente. En el momento en el que esa expresión, esa libertad, proyecta un conflicto interno, la clave no está en juzgar ese conflicto. La clave no está en, vale, como no me gusta cómo te comportas, te encierro en la habitación, a cal y canto y ya está. No. La clave está en que una vez veas la proyección, automáticamente quieras entender la causa. ¿Qué es lo que está haciendo que esta persona se comporte de esta forma tan masoquista o tan negativa para sí mismo? Lo mismo ocurre con la pareja. En el momento en el que hay un comportamiento que sabes que es malévolo, que sabes que le puede causar sentimientos de culpa, sentimientos de malestar a esa persona que tú amas, en lugar de juzgar lo que esa persona está haciendo, trata de ver la causa real. Si haces esto, efectivamente estarás ejerciendo el derecho de una pareja libre, de una persona libre, desde el amor, efectivamente. Si haces lo contrario, que es juzgar lo que esa pareja está haciendo y automáticamente romper tu relación abandonando a esa persona, entonces no estás ni ejecutando la libertad ni el amor, estás vinculándote con la proyección, que no es más que la proyección de un conflicto interno. Una vez más, antes de terminar, ¿quiere decir esto que ahora todo el mundo tenga que hacer un libertinaje y se tengan que acostar todos con todos? ¿Y quiere decir ahora que los niños que maltratan o que pegan a la gente en el colegio esté perfecto? No. Quiere decir que si no permites que ese conflicto salga a la luz, se proyecte sobre la pareja o sobre los otros niños, pues lo que va a ocurrir es que tú vas a tapar ese conflicto y ese conflicto se va a proyectar sobre otros aspectos. Si no permites que eso se exprese, lo que va a ocurrir es que eso va a funcionar como una olla a presión y cuando explote el problema va a ser muchísimo mayor. Espero haberme explicado en este punto. Bien, ¿por qué cuento este hecho de forma objetiva que se ve tan claramente en la pareja? Porque esta pregunta de cómo convertirme en aquella persona en la que me quiero convertir implica, por definición, realizar una pregunta ausente de libertad. Es decir, esta pregunta no se está realizando en base a un libre albedrío, sino que más bien es una pregunta que se realiza una persona en base a lo que el mundo del desarrollo personal han proyectado sobre esa imagen ideal de éxito que en teoría tienes que conseguir. Entonces, si tú a día de hoy tienes un nivel de ingresos X, tienes un atractivo de X, tienes unas relaciones personales de X y realmente estás viendo a ciertas personas que te dicen que eso es sinónimo de ser un fracasado y que si quieres tener éxito en la vida, entonces tendrías que tener la vida parecida a la que yo tengo, ¿qué ocurre? Que automáticamente estás aceptando como verdad que estás ejerciendo esta decisión desde un punto de libertad, pero no es así. Estás ejerciendo o estás haciéndote esta pregunta siendo esclavo de algo que has aceptado como verdad, pero que es una ilusión. Entonces, este es el primer punto que quería tocar. Pues una persona que quiere convertirse en algo que no es, una persona que quiere desarrollarse, de hecho el mundo del desarrollo personal, de forma automática, las palabras desarrollo personal creo que no están de forma correcta, o sea, no son correctas, pues tú como persona no te puedes desarrollar. Lo que sí puedes hacer, es decir, tú ya lo tienes todo. El problema es que tú mismo te lo has negado. Entonces no puedes desarrollarlo. Más bien sería, no sé, la negación del personaje que tú te has creado. Eso sería el desarrollo personal, pero no es así. Tú ya lo tienes todo. El problema es que te has impuesto barreras para no acceder al todo. Hay una frase buenísima que es que, vamos a ver, voy a ir a por ella. Voy a tomarme el tiempo que sea y voy a leértela. ¿Por qué querrías negarte a Dios?
porque tenéis miedo y porque mis promesas son demasiado buenas para ser verdad, porque no podéis aceptar la más magnífica verdad, y así debéis reduciros a vosotros mismos a una espiritualidad que enseña el temor, la dependencia y la intolerancia, en lugar del amor, el poder y la aceptación. Estáis llenos de temor, y vuestro mayor temor es que mi mayor promesa pueda ser la mayor mentira de la vida. ¡Qué frasote! Y qué verdad me viene al pelo. ¿Por qué digo esto? Porque el único problema es que crees que todo lo que yo te estoy contando aquí puede llegar a ser mentira. Cuando yo te digo que todo está dentro de ti, cuando te digo que realmente cuando quieres conseguir aquello que crees que no te pertenece, lo que tienes que hacer es mirar dentro de ti, el único problema es que creas que eso no es verdad, que es demasiado bonito para ser verdad. El segundo punto del que quiero hablar, de cara a ese cómo llegar a ser la persona que quiero ser, ya hemos visto que no hemos realizado esta pregunta desde un punto de libertad, pues realmente nos hemos preguntado esto por miedo a no encajar en esa falsa idea que el mundo del desarrollo personal, Instagram, las redes sociales nos han proyectado. Entonces, ese miedo a no encajar, ese miedo a no cumplir esa expectativa, nos hace escapar de la falsa idea de ser un fracasado, de lo que la gente cree que es ser un fracasado, y estamos escapando por miedo a convertirnos en ese fracasado ilusorio que el mundo ha proyectado sobre nosotros. Claro, la pregunta es, ¿eso qué es? ¿Separación o unidad? Realmente estás constantemente acudiendo a la separación, al especialismo, al estar por encima de, etc. Y nada de eso está relacionado con esa conexión con Dios. No vas a poder conectar con tu ser, pues lo único que estás haciendo es establecer diferencias sobre tu hermano. Y aquí viene el punto clave sobre el cual yo estoy despertando ahora y a mí me ha hecho un clic tremendo, que tiene que ver sobre el deseo. Si te das cuenta, el mundo terrenal, el mundo en el que tú y yo estamos viviendo ahora mismo, se basa principalmente en el deseo, en el querer conseguir cosas, en objetivos. De hecho, estamos constantemente tratando de conseguir objetivos. El mundo está lleno de esa falsa idea de que si no consigues estos objetivos eres un fracasado, de que tienes que estar en esa carrera de ratas constante y que si no lo haces, pues no vas a conseguir absolutamente nada. Seguro que te suena esto. Entonces yo personalmente he estado toda mi vida diseñando objetivos, queriendo conseguir un nivel financiero X, queriendo facturar tanto, estando en forma, etcétera. Constantemente. Seguro que a ti te suena esto, ¿no? Y entonces, leyendo mucho, mirando hacia adentro, te das cuenta de que siempre que consigues un objetivo, realmente te quedas como antes. Es decir, cuando terminas la carrera, es decir, tú te pasas, por ejemplo, yo me pasé 7 años estudiando una carrera universitaria con la misma promesa que te estaban diciendo, que es, cuando termines ya verás, cuando termines ya verás. Cuando terminé, yo estaba igual, me sentí igual de vacío. Eso se ha perpetuado en la vida académica. Lo mismo ocurría con el trabajo. Me habían sembrado la falsa ilusión de que cuando trabajes en Alemania y cuando tengas un trabajo reputado, ya verás. Cuando tuve ese trabajo, nada dentro de mí se movió. Y así con todo, con absolutamente todo. Lo que te quiero decir con esto es que aunque toda nuestra vida ha estado guiada por una falsa ilusión que nosotros hemos aceptado como verdad, que es que cuando tú estás persiguiendo objetivos, realmente estás creciendo personalmente, te estás consiguiendo uno imposible, que es crecer personalmente, no puedes, pero bueno. Ojo, importante, no quiere decir que tú, o sea, es que crecer personalmente es imposible, pero conectar con tu ser y expandir todo lo que eres sí es posible. Confundir estos dos términos es muy importante que no se haga, ¿vale? Cuando yo digo, cuando yo digo que no puedes crecer personalmente, no quiere decir que aceptes como verdad la falsa idea limitada que tienes sobre ti mismo. Lo que quiere decir es que debes negar esa imagen limitada que tienes de ti para mirar a tu ser y ver lo extraordinario que eres. Es importante todos estos matices. Entonces, que me voy del hilo. Lo que quiero decir es que todas nuestras vidas han estado guiadas por el deseo. Deseo, quiero comprarme esta casa, quiero comprarme, no sé, quiero tener este cuerpo, quiero comer de esta manera, quiero comprarme este coche, etc. Y entonces, toda nuestra vida ha estado guiada por el deseo. Y en todo este camino, en todo este periplo, donde yo estoy haciendo ahora este canal, donde estoy creando todo este proyecto no es más que el proyecto en el cual yo estoy mirando hacia adentro y lo estoy compartiendo contigo. Entonces, hay algo que hace ya unos meses me chirrió bastante, que es la idea de que un mismo hecho, es decir, una misma consecución de objetivos o un mismo comentario, un mismo hecho no te afecta en días diferentes. Es decir, hay un hecho, un comentario, una actividad, una noticia que un día no te toca por dentro, estás totalmente igual, y hay otro día que te hunde en miseria. Entonces eso ya me chirrió bastante, porque entonces, ¿de qué depende que yo esté arriba o abajo?
¿Cuál es el problema? Y la respuesta es que depende de tu estado de conciencia. Los estados de conciencia, bueno, tengo aquí un libro que es de David Hawkins, Trascender los niveles de conciencia, que es que el doctor David Hawkins, a través de la kinesiología, pudo medir estos estados de conciencia. De menos a más, los niveles de conciencia son los siguientes, que es la vergüenza, de menos a más. El más bajo es la vergüenza, después la culpa, después la apatía, después la pena, después el miedo y después, adivina qué, el deseo. El deseo. Entonces, claro, esto a mí me ha explotado la cabeza porque digo, coño, ¿cómo puede ser que... Es que fíjate la humildad que tiene que... O sea, este proyecto requiere de una humildad tremenda. Si tú me estás viendo ahora mismo y estás llegando hasta este punto del vídeo, entiendo que tienes esta humildad tremenda porque esto, llegar aquí, implica aceptar que toda tu vida ha estado guiada por una mentira, por una falsa ilusión. ¿Por qué? Porque si el deseo vibra tan bajo, ¿qué sentido tiene desear? ¿Qué sentido tiene querer cosas materiales? No tiene ningún sentido. Si la forma en la cual nosotros vemos la vida depende de nuestro estado de conciencia y el deseo es un estado de conciencia que vibra casi al mismo nivel que el miedo, ¿qué sentido tiene desear algo? Desear algo mundano. ¿Qué sentido tiene hacerse esta pregunta? ¿Cómo llegar a ser la persona que quiero ser? No tiene ningún sentido, si te das cuenta. Y esto lo que hace es darme cuenta de que toda mi vida, mis 31 años de vida, ha estado cegada por la falsa idea de que ese deseo o conseguir ese objetivo, que no es más que un deseo, que conseguir algo en el mundo terrenal me iba a aportar algo a nivel interno, que algo externo iba a mover algo a nivel interno, que me iba a hacer crecer. Una vez más, ahora veo que es todo imposible, pero bueno. Entonces, claro, eso automáticamente me ha hecho, llevo varios días pensando sobre este hecho, que es importantísimo, y me ha explotado la cabeza porque efectivamente he construido una vida en base a algo que he aceptado como verdad, pero que es ilusorio. Desde que he sido futbolista, desde que me he desarrollado académicamente, desde que me he desarrollado en los idiomas, desde que he llevado a cabo una empresa, desde todos estos puntos, todos ellos han estado basándose en un objetivo. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué vibra tan bajo? La pregunta del millón es, ¿por qué el deseo vibra tan bajo? Fíjate, porque el deseo parte de la separación, y esto es algo que me explota la cabeza y todavía sigo desarrollando y todavía sigo pensando sobre ello, ¿no? Claro, vamos a poner el ejemplo del fútbol o de un deporte. Yo era portero, y en las últimas etapas yo era portero suplente. Claro, mi deseo, si yo deseo plenamente ser titular, implica por definición que mis intereses están contrapuestos a los intereses de mi contrincante o de mi compañero. Es imposible, no tenemos intereses alineados, por lo tanto, estaremos atendiendo a la separación, no a la igualdad. Otra de las razones por las cuales el deseo vibra tan bajo es porque el deseo, que ya hemos visto que parte de la falta de unidad, parte de la separación, el deseo implica frustración cuando no se consigue algo. Es decir, el deseo, cuando tú crees que deseas algo, cuando crees que deseas, no sé, un coche, el hecho de no conseguirlo va a empezar a causar una frustración tremenda y esa frustración te va a llevar a la culpa por no conseguirlo y esa culpa te va a hacer vibrar en el miedo. Es decir, todo esto, el deseo te va a llevar a los puntos iniciales de estos niveles de conciencia. Entonces, todo esto, lo que acabamos de hablar, que es en primer lugar la idea de libertad, que está perturbada, la idea del amor, que están perturbados, ya hemos visto que tú eres libre pero crees que no lo eres. Perdón, a ver, vamos a ver. Realmente crees que eres libre pero actúas como si no lo fueras. Esta es la frase. Crees que eres libre pero actúas como si no lo fueras. Por miedo a lo que podría pasar, por miedo a la ilusión. Lo vimos con la pareja. Tú crees que eres libre pero no te vas con otra persona por miedo a lo que podría pasar con tu pareja, por ejemplo, en este caso. Por tanto, no eres libre y por tanto, si tú piensas esto, tu pareja no se basa en el amor. Esto por una parte. Después vimos que realmente esta pregunta te la haces aceptando como verdad la falsa ilusión que el mundo del desarrollo personal ha proyectado sobre ti. Y en tercer lugar, hemos visto cómo realmente no tiene ningún sentido desear teniendo en cuenta que el deseo vibra tan bajo, teniendo en cuenta que el deseo está ligado al miedo, a la frustración. ¿Y qué ocurre? Que todo esto es el trampolín
a sentir esa culpa, y esa culpa se va a manifestar de muchas maneras y la vas a proyectar en el exterior de muchos conflictos diferentes. Entonces, al final, la pregunta de cómo llegar a ser la persona que quiero ser, si te das cuenta, no tiene ningún sentido de formularla. En cuyo caso, la única pregunta que te deberías de formular es cómo conectar con mi ser, cómo ser, cómo llegar a conectar con esa presencia divina que está dentro de mí. Esa sería la única pregunta, cómo poder elevar mi estado de conciencia y así poder acompañar o poder ir con mis hermanos de forma conjunta. De esta manera, mis intereses estarán alineados. ¿Por qué? Porque si yo elevo mi estado de conciencia, tú por definición tenderás a elevarlo. Y adivina que el resto de cosas vendrán por añadiduría. Serán consecuencias inevitables. De igual forma que cuando experimentas culpa y miedo hay una proyección, cuando elevas tu estado de conciencia hay otra proyección totalmente diferente. Tu percepción sobre el mundo cambiará por completo. Por eso, con el vídeo de hoy espero haber arrojado luz sobre este punto. Es un punto sobre el cual yo estoy desarrollando y estoy pensando y meditando, porque al final, lo que he dicho antes, me he dedicado toda mi vida, realmente la he dedicado en base a una falsa ilusión que he aceptado como verdad, la cual solo me ha traído frustración, la cual solo me ha traído negatividad, y ahora comparto esta vivencia contigo gracias a esta pregunta que nos han compartido de cómo llegar a ser la persona que quiero ser. La pregunta es, ¿cómo conectar con mi ser? Esa sería la única preocupación. Y la respuesta es suscribiéndote a este canal, porque es en lo que estoy basando mi trabajo, dándote pistas y compartiéndote mi experiencia sobre la cual tú así puedas ahorrar mucho tiempo y conectar de verdad con tu ser, y viendo esta joyita, la siguiente clase de este curso. Nos vemos en el próximo vídeo.